Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar. ¿Qué es eso? Y sin soñar. Vale, el retorno. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos dos invitados. Uno especialísimo. Van dos intervenciones de Isaías Rodríguez, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es reconstituyente, pero es segunda vez que es constituyente. Constituyente. Sí, señor. Y Olga Álvarez, abogada, que la tenemos allí de soporte, de asesoría, asesoría permanente. Yo quería hacer una pregunta, se la hago a todo el mundo ya. Buenas noches, ¿cómo está Isaías? Buenas noches, Olga. Un abrazo. Mario, encantado de estar contigo aquí. Vamos a filosofar sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Primera pregunta, yo la he hecho varias veces, ¿qué diferencia hay entre la Constituyente de 1999 y la actual Constituyente? Hay un montón. Aquella era más pequeña. Esta es mucho más grande. En aquella estaba Chávez. En esta no está Chávez. En aquella empezamos a ser constituyentes. Ahora tenemos la experiencia de la anterior. Esta constituyente debería ser mejor que la anterior. Primero porque tenemos la experiencia. Y en segundo lugar, porque a partir de esa constituyente empezó a formarse en el país un hombre nuevo. A lo mejor no es tan nuevo, pero en todo caso yo no tengo ninguna duda de que tiene más conciencia política que los que estuvieron en el 99. Y no me refiero a los dirigentes, me refiero al pueblo. Ese que votó ahora por la constituyente y que nos rescató, ¿sí? Que le dio un ejemplo al país y que barrió con el aventurerismo
de esta gente de la violencia. Pienso que otro elemento que la diferencia es que este momento es distinto a aquel. Todos los momentos son distintos, sobre todo en América Latina, que se mueve el tiempo con una rapidez increíble. Pero este momento es distinto. En este momento puedes hacer más cosas que en aquel momento. En aquel momento había que negociar con la iglesia, había que negociar con las transnacionales, había que negociar con todo el mundo. Hoy también hay que negociar, siempre se negocia en la política, pero hay más espacio para desarrollar un proceso con mucho más profundidad. Nos tocó además una etapa bastante interesante. Hay un cambio epocal al que se refiere Evo Morales. Un cambio epocal que nos permite a nosotros hacer una constituyente o una Asamblea Nacional Constituyente muy cerca de la otra y que perfectamente puedes unir una época con la otra en función de producir cambios en el país. Y los cambios nos los pusieron cerquitica, porque esto significa dos cosas. En primer lugar, un fracaso de la violencia como expresión política del país. Y en segundo lugar, estamos viendo muy de cerca la decadencia del imperio, que en aquel momento no estaba tan cerca. Entonces, bueno, ya tú ves, hay un montón de diferencias. No sé qué piensa Olga. Olga. Bueno, comentábamos en estos días que la primera diferencia es el sujeto constituyente. El sujeto constituyente en este momento es netamente popular. En el 99 era una constituyente todavía del sistema de partidos. Fueron los partidos los que propusieron y postularon candidatos y eran unas élites de los partidos las que participaron como constituyentes. En esta oportunidad es el sector discapacitado, es el sector de pensionados, es el estudiante pensando el Estado, pensando cómo quiere transformar el Estado, cómo quiere el Estado comunal, cómo quiere la reforma o la transformación del sistema de justicia. Otro sujeto constituyente distinto, profundamente popular, y además la Asamblea Constituyente no está solo en el hemiciclo en este momento, sino que hay comités constituyentes en todo el país trabajando y debatiendo lo que se debate dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que quedaron activos y en los que estamos participando. Exacto. Muchos de los que no quedamos como constituyentes estamos en esos comités constituyentes animando el debate nacional y el diálogo desde lo comunal, desde lo pequeño, desde el encuentro entre vecinos, desde el espacio donde hay que desarticular el odio principalmente, ¿no? Y el otro elemento diferenciado con la del 99 es que definitivamente en ese momento fuimos luz para América Latina porque no todos los ojos del mundo estaban puestos sobre Venezuela. Hoy todos los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y estoy segura que tenemos la oportunidad histórica para hacer luz para las naciones. Antes para América Latina, ahora vamos a dar un ejemplo al mundo. Vamos a proponer un modelo alternativo para el mundo, no solamente para América Latina. ¿Hay posibilidad para un nuevo modelo? Sí, hay. Sí, hay. Yo percibo que hay posibilidad, primero porque la decadencia del imperio es manifiesta. No solamente porque tú sientes que desde el punto de vista político se está deshaciendo, sino porque la figura incluso que está dirigiendo en este momento a los Estados Unidos es una expresión de esa decadencia. En segundo lugar, hay una esperanza, y yo lo he percibido desde Europa, en la resurrección de América Latina. No estoy hablando de Venezuela, de América Latina. Y nosotros, me refiero a Venezuela, hemos jugado un papel importante en esa resurrección de América Latina. Cuando hablo de Venezuela me refiero fundamentalmente al legado de Chávez. Chávez empezó a construir una América Latina integrada. Chávez, de alguna manera, es un autor intelectual del CELAC, es un autor intelectual de UNASUR, del Mercosur anterior, no de este actual, y evidentemente del ALBA. O sea, ese propósito integrador que tuvo Bolívar y que fracasa en Panamá por culpa de Santander, bueno, Chávez lo revive. Pero además, Chávez le da entidad desde el punto de vista de identificación ancestral a América Latina. Él recoge incluso parte de ese ancestro para construir el socialismo del siglo XXI.
Y el socialismo del siglo XXI ya no es una entelequia, ya no es una figura simplemente que está en los libros, ya no es una clase magistral. No, él le da raíces, lo ubica en esos ancestros, habla del pensamiento latinoamericano, del pensamiento libertador, recoge incluso las comunas jesuitas del Paraguay y le da entidad, sin renunciar a los elementos centrales del marxismo. O sea, la lucha de clases la recoge, el control de los medios de producción, de los medios sociales de producción, lo recoge, el pensamiento dialéctico, ¿sí? la construcción dialéctica de un proceso, y además él le da dos elementos nuevos sobre los cuales el marxismo no había desarrollado y que los desarrolló Gramsci en Italia. En primer lugar, es un socialismo autóctono. O sea, no es un traslado mecánico del socialismo de la Unión Soviética. No es calco y copia, por ejemplo, de los 70 años del librito del marxismo. En absoluto, ni el de Mao tampoco. Okay. Sino empieza a desarrollar un socialismo autónomo. Un socialismo que responde a las realidades del país, a las realidades culturales, a las realidades económicas del país, a las realidades sociales del país, a la cultura del país, ¿sí? Entonces, empieza a construir eso que él llamó el socialismo del siglo XXI, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, Gramsci planteaba la tesis de un partido. O sea, no puede haber una revolución sin un partido. Y él empieza a construir el partido. Un partido que se está construyendo. Yo siento que todavía no está construido. Y él empieza a construirlo. Pero incorpora un elemento importante que en América Latina no se había sentido, que es una revolución cívico-militar. Entonces ya no es solamente un partido, es un partido y una estructura que además en Venezuela era fácil de aportarla porque el militar venezolano viene del pueblo, no viene de las estructuras oligárquicas. Hay una gran diferencia entre la estructura del poder militar en el cono sur al venezolano. Claro. Entonces, con esos dos elementos, realmente él construye una idea que se mueve. Como decía Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, las ideas no bastan, hay que moverlas. ¿Sí? Y bueno, entonces él empieza a construir una idea que se mueve, además que a esa idea le dio el soporte del pensamiento de Bolívar. En un país bolivariano, en un continente bolivariano, muy cerca de Martí, y yo siento que recogió un poco, o bastante, la dignidad y la resistencia del pueblo cubano. Y la trasladó, pues, evidentemente con su discurso mágico. Chávez es uno de los oradores más extraordinarios que yo he conocido, con una capacidad incluso de hilar el discurso, de moverlo hacia los lados y de hacerlo andar hacia adelante. O sea, esa magia de su discurso, y era un hombre talentoso, un hombre que leía, un hombre que pasaba la noche anterior leyendo 2, 3, 4 libros al mismo tiempo. Y entonces eso te lo derramaba al día siguiente, con una memoria extraordinaria. Entonces, bueno, un poco esa es la imagen de... Una pregunta, fíjate. Yo hoy estuve en la Comisión de Economía. Una de las cosas que yo expongo es, primero, desde cuándo vienen las crisis. La crisis de Estados Unidos, que obviamente la crisis es un sistema que se va engullendo a sí mismo, no tiene capacidad para seguir creciendo, porque no se puede crecer infinitamente. Y en el año 2001 entra en crisis, que se hace evidente en el 2008. Ya explota. Esa burbuja explota en el 2008 y ellos no han podido, desde el año 2008, no han podido recuperarse. Es cierto. Y obviamente ahí, con la llegada de Trump al poder, hay obviamente una confrontación de dos modelos capitalistas. Uno que está feneciendo, que es el especulativo, el petrodólar. El petrodólar, pues, ¿verdad? Y está el otro que trata de insurgir para poder arrastrar los restos y poder convertirse en un nuevo capitalismo que no va a tener cabida, repito, porque primero no hay ya capacidad para seguir robando.
No hay equilibrio. para seguir expoliando al mundo. No hay. Y en tercer término, yo creo que lo más urgente es que tenemos un mundo que es finito. Así es. Y como mundo finito, y ahí el porqué la importancia de Chávez y la importancia de en este caso ahora la Asamblea Nacional Constituyente, cuando hablamos del quinto objetivo, que es salvar al planeta, ¿verdad? Y que tiene que ver, por eso era a lo que voy a la pregunta que voy ahorita, es cómo dibujar dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente ese modelo del socialismo del siglo XXI que está enmarcado, pero me parece que con una estructura muy dura y que necesita ablandarse para empezar a dar resultados, tanto en lo inmediato, porque lo necesitamos, porque por algo ganamos, y ganamos una Asamblea Nacional Constituyente con una crisis delante que tenemos que resolver en lo inmediato y una crisis en lo, digamos, a largo plazo, que es la construcción del nuevo modelo. Por eso, ¿qué importancia tendría en este caso la Asamblea Nacional Constituyente como, digamos, como germen para cultivar el nuevo orden o el nuevo socialismo? Bueno, mira, yo voy a partir de un planteamiento que hizo Olga en la intervención anterior. Olga habló de un nuevo sujeto político. Evidentemente, la constituyente es un nuevo sujeto político. Nosotros tenemos identidad con el gobierno, pero no somos el gobierno. Nosotros tenemos realidades que podemos compartir con el partido de gobierno, pero no somos el partido de gobierno. En la medida en que nosotros entendamos la constituyente como un sujeto político, que además es un sujeto político que expresa la voluntad del país, de este país en este momento, que incluso pudiéramos estar a la expectativa de estar no solamente creando un sujeto político, sino muchos sujetos políticos en ese sujeto político. Dentro de la constituyente, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y fuera. Ya voy, pero un momentico, doctor, dígame. ¿Le está fallando a quién? ¿Al doctor Isaías? Bueno, a alguien que venga aquí rapidito, usted los hojillas. Venga y acomoden aquí Estamos rapidito. en vivo. Sí, traigan unos Estamos en vivo. Tráiganse una hojilla aquí para cortarla. Pásele una vez y chequenle la... Ya voy, espérese un momentito, a ver si es que está pegando. Ya voy. Un momentico. Ahora. 1, 2, 3, 4. ¿Está listo? Ok, sí. Era que estaba pegando aquí. Ya voy, salí un momentico. Ok, dale. Te decía que no es un sujeto, no solamente es un sujeto político, son muchos sujetos políticos. Muchos sujetos políticos en un sujeto que nos representa a todos. Pero además, esta constituyente, un poco como señalaba Olga también en su exposición anterior, tiene una expresión con relación a la constituyente del 99 que le da un contexto de país, que son los sectores. Esos sectores que tanto cuestionaron los aventureros de la violencia, eso le da contexto a la constituyente, contexto de pueblo. ¿Podría ser una ventaja con relación a la constituyente del 99? No tengo ninguna duda de que sí es una ventaja. Ok. Es una ventaja porque hay mayor expresión popular. En la constituyente del 99, tal como señalaba Olga, había una expresión de intereses políticos determinados, incluso que tú los podías orientar. Esta constituyente es difícil de controlar. La gente de la oposición tiene una mala impresión de esta constituyente. Piensa que esta constituyente, bueno, es una manada de ovejos que tú le pones una campanita que suenan y que tú las oyes cuando están pasando de un lado para otro. No, aquí hay contradicciones importantes. Y posiblemente contradicciones más importantes que las que pueda haber entre la oposición y nosotros. Mucho más importante. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Allí
dentro de esa constituyente, hay gente que nació en este proceso y que aprendió incluso del legado de Chávez, del debate de Chávez, de los discursos de Chávez, que tuvo inquietudes dentro del socialismo del siglo XXI, que trató de buscar explicaciones fuera del país, que se sienten incluso que somos referencia del mundo, aunque la gente diga que aquí no está pasando nada. El mundo sabe que aquí está pasando bastante. Posiblemente no estamos construyendo el socialismo, posiblemente no estamos haciendo una revolución como la revolución rusa, como la revolución china, como Vietnam, como la revolución cubana. Posiblemente no es eso, pero aquí está pasando una cosa importante y está pasando incluso dentro de la democracia burguesa. No está pasando fuera de la democracia burguesa como ocurrió en Cuba, o como pudo ocurrir en China, o como pudo ocurrir en la Unión Soviética. No, aquí está dentro de la democracia burguesa. Son las contradicciones de la democracia burguesa. Nosotros estamos siguiendo las mismas reglas de la democracia burguesa. Estamos yendo a los procesos electorales, queremos que los cambios sean pacíficos y estamos moviéndonos dentro de sus códigos, de los códigos de ellos. Sí. Pero siempre esperando que el resultado sea el que debe ser. Es que tiene que ser diferente. Exacto. Tiene que ser diferente. Es decir, esto tiene que arrojar un resultado distinto, porque es un poco aquello que nos decía el poeta uruguayo. Tú tienes la utopía enfrente y tú vas caminando a esa utopía y te alejas 100 metros, ¿sí? Y después te alejas 1000 metros, pero ahí está la utopía. Entonces, ¿qué sentido tiene, decía el poeta, qué sentido tiene esa utopía si tú caminas 100 metros y se aleja 100 metros, si tú caminas 1000 metros, se te aleja 1000 metros? El sentido que tiene es que tú sabes para dónde vas. Este proceso sabe para dónde va. Y si no sabe el proceso, el pueblo sí lo sabe. Es posible que se pudieran perder en algún momento sus dirigentes, pero no el pueblo. Si el pueblo no lo supiera, no hubiera votado por nosotros. O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo en objetivos claros ahorita, determinantes. Aquí hubo gente y está demostrado que era de la oposición venezolana que votó. Así es. Por lo menos un 10%. Por lo menos un 10%. Estaríamos hablando de 800.000, cuidado si no más. Sí. Que votaron porque ellos entendieron que realmente la Asamblea Nacional Constituyente pasaba por la inmediata solución al tema de la delincuencia, de la violencia. Había que parar la violencia de una vez. Pero también vienen otras cosas de la mano. Por ejemplo, el tema económico. El tema económico. Por ejemplo, el tema internacional. El tema internacional. Es decir, ¿cuáles son en este momento, ahora mismo, en esta coyuntura, porque vamos a estar, ya se habló de 2 años, pero en este momento, en esta coyuntura, ¿cuáles son los elementos principales a atacar? En mi opinión, son 3. La paz, que yo no creo que la paz se haya logrado totalmente. Nosotros, la paz... Y hay posibilidades de que arranquen de nuevo con otro periodo de... Así es. Claro. Pero por lo menos a partir del momento en que se escoge y se instala la Asamblea Constituyente, aparece un espectro en el país distinto a lo que había y que se parece mucho a la paz. Sí. Segundo, la situación económica. La crisis económica que está viviendo el mundo, no solamente Venezuela, quien vive en Europa sabe la crisis económica que está viviendo Europa en este momento. ¿En Qatar? La crisis de Qatar, sí. La crisis que está viviendo Qatar en este momento cercada por Arabia Saudita. La crisis del Medio Oriente, la crisis siria, la crisis de Ucrania, la crisis de los Estados Unidos. Entonces, esa crisis del mundo, nosotros también la estamos viviendo. Y la estamos viviendo, además, por razones adicionales. Nosotros somos un país monoproductor, nos cercaron con los precios del petróleo, que no era contra nosotros, era contra Rusia, y de refilón nos tocó, y después se dieron cuenta que era importante que lo afinaran contra Venezuela también. Bueno, esa crisis, un poco las contradicciones de nuestro propio proceso, de nuestros propios dirigentes, de un gobierno que amanece sin Chávez, de un país que amanece sin Chávez, y que tiene que dar una respuesta frente a eso. Bueno, allí nos encontramos con esa historia. Y
tenemos una crisis económica y el país la está viviendo en su pellejo. Una crisis económica que los toca directamente, que nunca los había tocado directamente. Porque además es una crisis económica que en Venezuela tiene unas características distintas a cualquier otra crisis económica del mundo. ¿Por qué? Porque este es un país que se acostumbró a vivir cómodo, a vivir feliz con el petróleo, con los restos que quedaban y que bajaban, que caían, con las migajas que le caían del petróleo. Pero se acostumbró a vivir bien, está barato, dame dos, ¿sí? Una Concepción, tú ves un rancho en los cerros de Caracas y ahí tienes un buen aparato de sonido, tienes un buen televisor y beben cerveza todos los viernes en la tarde. O sea, eso tiene alguna holgura. Eso no es los ranchos de Brasil, eso no son las favelas de Brasil ni las de Santiago de Chile. No, no, no. Además, tienes una gente alegre, una gente optimista, una gente que tiene deseos de vivir y que quiere compartir contigo su mundo, su fantasía. Aquí hay mucha fantasía para vivirlo. Un poco toda esa historia que cuenta García Márquez en 100 años de soledad y todas estas cosas. Bueno, aparece especialmente en este mundo, en el venezolano. Ese elemento es un elemento que no se puede dejar de tomar en cuenta. Y bueno, aquí el problema económico duele más. Duele más porque es que te cambió de la noche a la mañana. Así como el eclipse. Bueno, apareció como un eclipse en la vida del venezolano. Dice, bueno, ¿y este cambio? Y entonces, bueno, la oposición le echó la culpa al gobierno, le echó la culpa a Maduro. Pero después el país se dio cuenta que la culpa no es de Maduro, que la culpa no es del gobierno, que puede tener culpa, un 30, un 40, un 50, hasta un 50%, pero que la culpa es del mundo y del acoso a un proceso que lo sacó de abajo. Por eso decía yo, cuando estaba planteando el término crisis, y aquí Olga también que nos dé la opinión, cuando yo hablo del término crisis, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuánto se pudo haber superado esa crisis de la que estamos hablando, que no es una crisis de aquí, una crisis global, si la gran parte de esa crisis no fuera inducida? Es correcto. Eso es para que entendamos que sí, efectivamente estamos en un mundo en crisis. Eso es totalmente cierto, pero también es cierto que la mayor parte de esa crisis fue inducida y sigue siendo inducida, no solamente dentro del país, sino fuera del país, financieramente. Lo estuve explicando el otro día muy bien en PDVSA, Aristóbulo, pero cuando hablamos, esto no es nuevo, y se hizo más perverso y se hizo mucho más intenso desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro asume las riendas del Estado antes de fallecer el comandante Chávez y luego de fallecer el comandante Chávez al ganar las elecciones y entrar en un periodo en donde el imperialismo norteamericano simplemente lo único que tiene en la cabeza es someter a Venezuela bajo todo punto de vista. Es decir, hay repito, ¿qué sería Venezuela sin esa crisis provocada? Y viviendo solamente la crisis que es global, pues a la que nosotros tenemos que enfrentarnos porque no somos un ente aparte ni vivimos solos en el mundo. Yo casi te diría, yo quiero que Olga hable, pero te voy a responder brevemente con una expresión muy lacónica. Yo creo que si eso hubiera ocurrido, no cae Brasil. No hay golpe en Brasil. Es así. Cierto. Olga. Yo creo que si nosotros hubiésemos trabajado ya desde antes el tema de la diversidad económica y hubiésemos tenido suficiente producción y suficiente control de los canales de distribución, nos hubiésemos adelantado a la crisis inducida, no hubiesen podido arrodillar al país, hubiésemos tenido la Asamblea Nacional, no se hubiese generado el nivel de violencia y terrorismo y no hubiese sido necesario, a lo mejor en este momento, haber convocado una Asamblea Constituyente. Hubiésemos podido continuar por los canales regulares y no haber llamado al Poder Popular Constituyente, al Poder Constituyente, bajo una situación especialísima como la que vivimos. Definitivamente, y bueno, pero bueno, llegó la oportunidad, las crisis son favorables, las crisis permiten limpiar
la casa permiten que haya que la historia centrífuga permitió que saliera mucha gente que estaba haciendo daño al proceso. O sea, en este momento nos planteamos no solamente la salida, la reestructuración del sistema de justicia, la reestructuración del poder ciudadano en una nueva propuesta. Nos planteamos el nuevo modelo que además va a enfrentar a los dos modelos de los que estábamos hablando, el modelo del petrodólar y quizás el modelo que quieren imponer las corporaciones que están tras de Trump. Estamos hablando de, bueno, del Bitcoin, de otro modelo diferente del modelo espacial, de la tecnología espacial, de la cibermoneda. De la cibermoneda. Entonces, vamos a plantear un modelo para la emancipación, un modelo económico. Hoy hablábamos, lo decía Juan Carlos Valdés en el programa Usa con Valdés, a lo mejor es el momento también de hablar, a ustedes que son constituyentes, de una comisión de la verdad económica para hacer una revisión. Aquí, por ejemplo, se mantiene el tema de que hay que derogar la resolución 8 en Colombia, pero eso es un tema que le corresponde solo a Colombia y que nosotros, por más que intentemos, no vamos a poder modificarlo, pero sí podemos modificar el convenio cambiario entre Venezuela y Colombia. No hay en ningún portal donde buscar el convenio, la resolución donde está el convenio cambiario entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia. Entonces, son elementos que hay que transparentar. Tú lo decías, bueno, vamos a ver a quién se le dio dinero Caribe, qué hizo con ese dinero, cómo lo trajo, cómo lo distribuyó, a quién se le entregó, cómo crear un sistema para transparentar. Bueno, esas son oportunidades que se generaron a través de la crisis, que nos dimos cuenta ya un momento. Tenemos errores importantes que hay que corregir y a lo mejor es el momento de corregirlos y de transparentar lo que ocurrió y también de establecer responsabilidades, porque tiene que haber responsables. No solamente, como dice el doctor Isaías, que además hay que decirlo, es nuestro fiscal valiente, históricamente así lo reconocemos, nuestro profesor. Aquí hay gente muy joven viendo la hojilla. Quiero contar una cosa pequeñita. Hoy un joven, Rubén, hijo de la pediatra de mis hijos, me dio 11 cuartillas de su propuesta de una Contraloría Popular Económica a nivel nacional, con todas sus estructuras, 15 años. Un joven nacido en la Revolución que dice, esta es mi propuesta y se la voy a hacer llegar a ustedes, una copia porque además lo hizo a mano y me quiero quedar con el original, pero un joven de 15 años planteándose el Estado y planteándose una solución constitucional. Eso no lo habíamos visto. A ese joven le digo, este es nuestro fiscal valiente, gracias al doctor Isaías Rodríguez, en su momento se salvó la vida de Hugo Chávez, también gracias al pueblo el 13 de abril, pero las palabras de LNC de momento histórico fueron valientes y contundentes para que el mundo entero pudiera lograr que se detuviera a lo mejor una situación mucho más trágica, ¿no? En lo económico, tú sabes que nosotros estamos planteando ahorita una serie de discusiones y debates que esas terminarán, me imagino yo, no solamente la discusión que hagamos dentro de la comisión, sino que eso y la plenaria, ¿verdad? ¿Qué soluciones tenemos nosotros en lo económico? Bueno, yo voy a empezar por decirte cuáles no deben ser las soluciones. Okay. Yo no creo que podemos seguir multando bodegas. Esa no es la solución. Yo creo que hay que entrarle a varias cosas. En primer lugar, entrarle a eso del convenio cambiario y a esa vuelta que dan los bolívares por el mundo hasta llegar a Colombia. Y con el convenio cambiario nosotros tenemos que cambiarle esos bolívares por dólares a Colombia. Pero además, es que se está comprando en el mundo con bolívares. Nadie sabe eso. Se está haciendo grandes inversiones con bolívares porque Colombia los compra. Los compra y después nos los cambia a nosotros. Entonces, ese es un problema. Y ese es uno de los mecanismos. Ese es uno de los mecanismos. Sí. Claro. El otro problema que hay es una banca que ha usufructado al país de todas las maneras y que es hipócrita. Una banca que ha ganado más que todo el mundo aquí en este país y que en este momento sigue siendo una piedra de tranca para este proceso. Y que nosotros decimos que se acabaron las guarimbas, pero no se han acabado, las guarimbas bancarias no se han acabado. Nos montaron una guarimba con los bancos. ¿Corralito? Sí. Un corralito, es corralito y es guarimba al mismo tiempo. Es corralito
porque nos pusieron preso el dinero que ellos tienen, el dinero nuestro que está en los bancos. Pero además es una guarimba porque ese dinero lo sacan, se lo entregan a unos particulares que ellos dicen que son asiáticos o que son árabes, o por lo menos la gente dice eso, y que nos cobra el 25% para entregarnos el efectivo. Ese mecanismo, evidentemente, es un mecanismo absolutamente torcido. Pero además, hablando con algunos especialistas sobre este tema, nos han dicho que en el sector farmacéutico y en el sector de las empresas han creado un nuevo intermediario. Por decirte algo, en el sector farmacéutico se pasaba directamente a la droguería y de la droguería a la farmacia. Ahora no llega a la droguería, ahora hay un intermediario. Laboratorio, droguería, farmacia. Ahora hay laboratorio intermediario de almacenaje, de remarcaje de precios, de colocar incluso el envoltorio de la mercancía y de manejarlo a discreción para que, primero, escasee el producto y segundo, para que el producto aumente de precio. Ese intermediario hay que acabarlo, hay que eliminarlo, porque eliminando ese intermediario ya empiezas a resolver un poco los problemas económicos del país. Yo tengo Pero un nombre. eso solo lo puedes detectar si tú haces transparente la estructura de costos. Como no estamos transparentando estructura de costos, La estructura es muy de costos, y difícil no solamente determinar eso, Olga, dónde está no solamente la estructura de costos, es que hay unos precios internacionales que hay que averiguar cuáles son. Claro. O sea, suponte, vamos al caso que dice Isaías aquí, estamos hablando de un medicamento. Vamos a poner así una aspirina. La aspirina tiene un precio internacional. Aunque nosotros tenemos precios subsidiados por el Estado, porque tenemos dólares subsidiados. No, pero te repito, es que eso se lo estamos subsidiando nosotros al que nos va a traer la medicina. Claro. Ok, pero nosotros no estamos averiguando algo. Primero que esa aspirina tiene un precio internacional que es estándar. Es estándar, simple. Sea Bayer, sea lo que sea, ese precio es estándar. Y existen esas tablas. Lo obvio, digo yo, si voy a traer aspirina del exterior, yo tengo que verificar que el precio en el exterior es con el que yo estoy, es el dólar que yo estoy entregando para la compra de esa medicina. Y te estoy hablando siempre y cuando en el viejo esquema de seguir entregándole dólares a las transnacionales. Pero si tú lo transparentas, ¿sabes porque cuánto? Eso también tiene que cambiar. Aquí los empresarios, con su propia producción, siempre cubriendo el mercado interno, su excedente lo pueden vender. Ellos al exterior están ganándose sus dólares, que tendrán sus correspondientes pagos de impuestos, tendrán lo que es normal. Yo hoy decía que este es el país con más facilidades en el mundo para los empresarios, pero al mismo tiempo es el país como más pendejo del mundo que se autoaplica los golpes de Estado. ¿Tengo o no tengo razón? Sí. Me río porque es que estás clarito. ¿Me estás entendiendo? Totalmente. O sea, si yo quiero saber... Claro. Y ojo, porque eso es simple, Olga. No es que venga uno, el que le está entregándole, sea Sicón, sea quien sea, que sea el Dicón, sea lo que sea, que esté entregando los dólares y los entrego a ciegas. O sea, toma, mi amor, ven, me vienes aquí, me pides $1.000.000 y yo te los doy. Y se acabó, ve y tráeme ahí. Entonces resulta que, y eso de acuerdo a las estadísticas de compra, porque las compras siempre siguen siendo las mismas, Olga. Aquí nosotros tenemos un estándar de consumo. Por supuesto. Ajá, y eso sigue siendo normalito. O sea, es decir... Lo tiene medido Pascualina Cruz. No, exacto, y eso medido tiene así, mira, la compra está así, pero resulta que los costos son los que suben y la compra sigue siendo igual. Sí. Entonces vamos a quedar claros, si no se agarra y se sincera, coño, ¿qué es lo que puedo decir yo aquí? Transparentar toda la ruta. Es la única fórmula. Te entregaste DICOM, ¿a quién se lo entregaste? ¿Cuál es Mi el querido compromiso? vicepresidente, ahora le voy a hablar como constituyente. Si nosotros no entendemos que la revolución tiene
todo el derecho a preservarse, Por supuesto. así le digan dictadura allá afuera. Si no lo entendemos, estamos jodidos. ¿Sí o no? Claro, pues es que el status quo se preserva solo. Sí. Y estas son las contradicciones que se van a visualizar en las discusiones internas de... Y no podemos caer en el planteamiento ese de que hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. No. Sí. Hay que cambiar para que las cosas cambien. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nosotros arrollamos con 8? No, yo no digo 8, yo sí digo los 10 millones Claro, de los que no votantes, votaron. de votantes los que no votaron. Porque no pudieron votar. Primera vez que nosotros pasamos los 10 millones. Y los venimos tratando de pasar desde el año 2009. Sí, incluso con Chávez. Con Chávez, tratando de llegar a los 10 millones, a ese tope. Ajá. ¿Por qué hay 10 millones de personas votando que no sea pensando en que hay la necesidad de la transformación de transformar el Estado y decirle esto no puede pasar más? Eso es igualito que ahorita un capitalista, con todo el respeto que se le tenga, y empresario, vengan y me vengan a hacer la misma propuesta que me hizo Fede Cámara desde que la revolución comenzó. Claro. Y son los que más se han enriquecido y son al final los que siguen metiéndole a uno, le meten a uno el ogro, y resulta que al final cuando tú sacas las cuenticas, quienes han llevado los reales son ellos. Y el pueblo tiene una gran confianza y una gran esperanza en la constituyente, o por lo menos en este nuevo sujeto político. O sea, en un nuevo sujeto político en quien cree, o en quien depositó parte de sus creencias. Yo no voy a señalar así con garantías definitivas que, bueno, que apostó todo a nosotros y que va a meter las manos en la candela para nosotros. Pero su esperanza realmente la puso en nosotros. Y la puso en nosotros por una razón muy sencilla. El diseño que le hicieron los Estados Unidos a la oposición fue, mira, soplen, que al soplar el gobierno se cae. Y no tomaron en cuenta que este país ha crecido, ha madurado, que tiene eso que yo llamo un poco de más de conciencia social, cívica, política, etc. Y ese país nos vio a los dos y dijo, la alternativa que me están ofreciendo es esta, esa alternativa de la violencia sin ningún discurso. Esa alternativa de la gente que le dijo, vota por mí que se acaban las colas. Y después cuando se montaron en el Parlamento empezaron a hacer su diseño político de la violencia inmediato. Vamos a salir del chavismo, porque ni siquiera era de Maduro, vamos a salir del chavismo a como dé lugar. Y el pueblo olfateó esa circunstancia, la intuyó. Yo no voy a decir que el pueblo académicamente llegó a una conclusión, hizo un debate ideológico, no, pero el pueblo lo olfateó. El pueblo tiene una intuición extraordinaria. Y dijo, esta gente que está haciendo la revolución de los ricos y que bajan de Altamira, de Chacao y de las Mercedes, no es mi gente. Exacto. Y por eso ellos no pudieron entrar a los barrios. Y ese mismo pueblo dijo, y bueno, ¿y quién me sacó de donde yo estaba? Este gobierno con los errores, el chavismo me sacó de donde yo estaba. Me dio salud, me dio vivienda, me dio educación, me dio dignidad, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ¿para dónde voy a ir yo? Bueno, y eso, los 10 millones de votos, y esa gente cree en que su esperanza está puesta en este proceso y en este proyecto. ¿Cómo estuvo hoy lo de el proyecto de ley? Va a estar en discusión todavía, incluso se habló se difirió para estudiarlo más a fondo, debatirlo, pues, que es el proyecto de la ley contra el delito los delitos de odio, intolerancia y delitos de odio. Bueno, mira, me parece que fue una decisión acertada de la presidenta mover la discusión y buscar como más conocimientos sobre el contenido de la ley. Hacer una ley es una cosa compleja, es algo difícil, no es hacer un poema. Hacer una ley, cuando tú escribes un poema, tú tienes que trabajar el poema para ver si el poema dice lo que tú sentiste, el retrato ese de un momento que tú tuviste, lo llevas a las palabras, y hay veces que te faltan palabras porque no existen. Bueno, lo mismo ocurre un poco con la ley. Cuando tú estás haciendo una ley,
tienes que buscar una técnica legislativa que permita interpretar el sentido de la justicia que tú le pones a la norma. ¿Sí? Y además, el objetivo teleológico, el objetivo final que debe tener esa norma. Y debe tener una construcción, y sobre todo cuando es penal, debes tener mucho más cuidado, porque tienes que ajustarte a antijuricidad, tienes que ajustarte a los tipos penales, a la tipicidad, a la progresividad de derechos. Sí, a la progresividad de los derechos, incluso a la entidad de la norma con la cual tú estás trabajando. Entonces, es un poco complejo. Yo, por ejemplo, te pudiera decir, con todo y este discurso, que alguna gente estará pensando que yo soy un experto en esto. No, yo no soy un experto en eso. Yo tengo algunas nociones por mi profesión y, bueno, por mi experiencia en la fiscalía, etcétera. Pero no, yo no soy un experto. Ante una situación de ese tipo habría que buscar un experto que nos ilumine. Lo buscamos en la constituyente anterior, tú recuerdas, ¿no? En la constituyente anterior nosotros teníamos una constitución de casi 800 artículos y tuvimos que buscar unos expertos que nos dijeran, mira, arréglanos este problema. Y vinieron unos expertos europeos y nos dijeron, no puede ser una constitución de 800 artículos, y la llevaron a 350. Y con esto posiblemente no eliminaron artículos, sino que los codificaron, por utilizar una expresión que me permita comunicarme con el público, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer con cualquier ley. Si lo hicimos con la Constitución, hay que hacerlo con cualquier ley. Porque, además, las leyes no puede contradecirse contra lo que primero, no puede contradecirse con la Constitución, con la Constitución nuestra y también con las leyes. Así es. Con las leyes vigentes. No. Sí. Es que realmente es una estructura en donde tú no puedes salirte de esa estructura. Es decir, aun cuando estés legislando hacia el futuro, tú tienes una estructura. Es decir, tú no lo puedes sacar de contexto, pues, en otras palabras. Exacto. Eso forma parte de un contexto. Ni tampoco es una ley que se va a aplicar en un momento determinado. Se supone que esa ley va a trascender, claro, y va a ser aplicada en diferentes contextos, pero que tengan el mismo sentido. Sí, por lo menos tienes que pensar en una ley para 20 años, por decir algo. Pues la Constitución generalmente se piensa para un término mayor. Y tercero, yo diría aquí, y va a ser la base de parte de la reforma de lo quiero ensayar que en esto lo hablemos. La Asamblea Nacional Constituyente, ya soberanísima y plenipotenciaria, no puede convertirse en absoluto, y eso sí hay que decirlo, en una especie de ente ejecutor de revanchismo, no en absoluto. Nosotros tenemos que buscar de qué manera, primero, que la justicia sea justicia. No venganza. ¿Verdad? No venganza, sino justicia, ni revancha. Y segundo, que le sirva a todos los ciudadanos. Y cuando digo todos, aquí no puede haber discriminación ninguna. Y eso tiene que entenderlo la totalidad del pueblo venezolano, si es que estamos hablando de paz, justicia y reconciliación nacional. Y es que el país nos está viendo. Exacto. Y el país espera que nosotros hagamos eso. Exacto. Nosotros no podemos engañar a ese país que ha creído en nosotros. No podemos inventar una cosa distinta a la esperanza que ellos han puesto en nosotros. Si nosotros les hacemos trampa a ese país no vuelve a votar por nosotros. Exacto. Sí. Y no vuelve a creer en nosotros. ¿Cómo no? Me dirás tú, bueno, pero hay un voto duro. Sí, cómo no, está bien un voto duro. Tiene 5 millones de votos. Pero el problema no es el voto duro con los 5 millones de fieles que tú tengas. Exacto. Tú tienes que buscar también los infieles. Sí. Sí. Los fieles y los infieles. Y cuando hablo de los infieles no estoy hablando de los traidores. Estoy hablando de los desleales. A los no convencidos. A los no convencidos, exactamente. Exacto. Esa es la expresión. Entonces, para ese país es para quien tú debes trabajar. Y debes estar clarito que debes trabajar para ese país. No para otro. No para uno que tú inventes. Y para uno que tú cargues en los bolsillos. Y tú lo saques de los bolsillos. Hay un país real. Un país real. Sí. Que no es imaginario. Y creo que la revolución es más un acto no es solamente que es un acto de amor, es un acto de convencimiento. Y de consecuencia. Y de consecuencia, es lo que hacemos. Claro. Sí. Es la mujer del César. Tú tienes que ser y parecer. Sí. Digo esto porque incluso el enemigo allá afuera está cazando nada más cualquier tipo, incluso lo hace ahorita mismo. Cuando dice que Nicolás Maduro
dio un paso adelante ya con la dictadura, colocando su Asamblea Nacional Constituyente. No, fue convocada por el presidente Nicolás Maduro. Pero quien puso esa Asamblea Nacional Constituyente ahí es el pueblo venezolano. Son 8 millones de votos sin contar con los que dejaron, que no permitieron que votaran. Y a propósito de eso que tú dices que nos están casando, ¿tú no viste cómo trataron, después que Delcy explicó que la Asamblea Nacional no estaba disuelta, y titularon: la Asamblea Nacional Constituyente disolvió la Asamblea Nacional? No. Asumió toda la tarea legislativa y era falso. No. Era falso. Estamos asumiendo algunas tareas de esa, algunas funciones. Porque obvio, la otra está en desacato. Algunas materias legislativas, ni siquiera funcionan. Algunas materias se las reservó la Asamblea. Algunas materias, es correcto, ni siquiera funciones, materias. Sí. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de ese país que nos está viendo. Porque además ese país hoy ve, ese país no es el país que no veía, el país de los excluidos. Este país está incluido, ¿sí? Este país está procesando todo lo que nosotros hacemos y decimos. Y nos está haciendo seguimiento, es importante eso, nos hace un seguimiento. Aquí, en este país, el país no le hacía seguimiento a los partidos. Es más, tan no le hacía seguimiento que la Cuarta República cae y se desmorona como un bloque porque nadie le hizo seguimiento a eso. Y cayó como un bloque. Aparece Chávez como una expectativa, como una esperanza, y asumen con Chávez sin saber quién era Chávez, si era bueno, si era malo, ¿sí? Si el país le convenía a un militar o no le convenía a un militar, en fin. No sabían lo que era socialismo, absoluto, nada de eso, ¿no? Una alternativa, sí. Este país no ha vuelto. Sí, fue una alternativa dentro de un acto de rebeldía ya, de cansancio. Sí. Y además que Chávez se los ganó con su discurso, se los ganó con su ejemplo. Ese acto incluso donde él reconoce que se han equivocado, que el golpe no funcionó y asume su responsabilidad. Un país donde nadie asume responsabilidades. Entonces, vieron en Chávez algo distinto, un dirigente distinto, alguien que asume su responsabilidad. Porque aquí todo el mundo le echa la culpa a otro, ¿sí? O le echa la culpa al gobierno anterior, o le echa la culpa a cualquier cosa, ¿no? Pero nadie asume su responsabilidad. Chávez la asumió, y bueno, un poco es la consecuencia esta de ese país que asume. Sí, que cree en alguien que es concreto y que no está dispuesto a engañarlo. Diosdado, vamos a hablar sobre 3 cuestiones que están en el tapete ahorita. El presidente Nicolás Maduro pidió en esta ley 10, 15 y 20, ¿no? Creo que fue 10, 15 y 20 años. ¿Hay algún tipo de discrepancia con la ley normal? Sí, la ley, el proyecto de ley actual plantea entre 8 y 12. O sea que tendríamos que no solamente crear la ley, o sea, hacer la ley en este caso, habría que derogarla, sino que hay que derogar la anterior. Las normas que colidan. O las normas que colidan. Las normas que colidan. Pero yo te quiero decir sobre eso algo. Te digo porque efectivamente yo creo que hay penas que son muy endebles, muy débiles. Pero la pena no resuelve los problemas colectivos. La gente piensa que una mayor pena. Sí, que una sociedad la puede resolver el derecho. No. La resuelve la educación, la cultura, ¿sí? La transparencia. El tema del cambio cultural. No. Y por eso incluso hay penas irreales. ¿Sí? Tú colocas una pena y la gente se abanica con eso, con la pena. El transgresor, el delincuente, nunca está pendiente de la pena. El transgresor, el delincuente, además son estudios científicos, no estoy elucubrando nada, son estudios científicos sobre el tema. El transgresor simplemente piensa en que no lo descubran nunca. Él no piensa en que yo voy a estar preso 10 años o todo y me voy a quedar con el dinero después y hace esos negocios que están en las películas. No. El transgresor dice, yo voy a hacer esto y no me van a descubrir. Yo soy más hábil que todo el mundo. Okay. Soy más vivo. Sí. Entonces, él no está pendiente de la pena. La pena no es lo que lo limita. Incluso nos decían los criminólogos a nosotros en la universidad que en los casos de la pena de muerte, cuando tú asistías a los escenarios
donde ahorcaban la gente, ahí había gente que le estaba robando la cartera. No disuadía, no persuadía. Sí, no disuade. O sea, la pena no disuade. No quiere decir que no haya pena, entre paréntesis. No. Debe haber pena. Pero la pena es objeto de un estudio y que responde a una sociología, a una cuestión cultural. En este momento, por ejemplo, en Alemania, en los delitos de odio, estos delitos, pues nosotros estamos tratando de sancionar, no se sancionan con penas corporales, se sancionan con penas pecuniarias. Ellos entienden, claro, allá Europa y nosotros aquí, de pronto nosotros necesitamos penas corporales y no penas pecuniarias. Pero allá ellos entendieron que la pena pecuniaria es más importante que esa otra pena. Aquí habría que estudiarlo. Para los que no saben, pena corporal es privación de libertad, Sí. no es castigo físico, claro. sino privación de no libertad. es un látigo. Sí. No es un látigo ni una tortura, ¿no? Sí. Es privación de libertad. Sí. Se le pudiera agregar a la pena corporal el hecho de, bueno, que ya estamos nosotros haciéndolo en las cárceles que están recuperadas, hecho de ponerlos a trabajar los 10, 15 años, 20 años. ¿Y sabes qué se puede retomar del avance del sistema penitenciario? La incorporación de la familia y de la comunidad a la reinserción social de quien transgredió. Habría que también evaluar esa posibilidad. Es que voy a otra pregunta más dura. ¿Y tú sabes qué papel juega importante ahí? Las comunas de las que tú hablaste. Ajá, el Estado comunal. Así es, el Estado comunal puede ser un principio educativo y civilizatorio para el delincuente. Claro que sí. Para que exista el impacto, vea la realidad. Y está más cerca. La realidad y no la que le están montando virtual. Claro, y solamente además la sociedad puede vigilar mejor, porque es un Estado más pequeño, en donde veo más inmediato, no a largo plazo ni a distancia, sino veo cerquitica. Sí. Voy con otra. Ya, no, porque estamos Bueno, montando. pero vamos a dejar a Olga que te responda primero. Okay, voy con una que es la que me interesa. Diosdado propuso, yo estoy de acuerdo de paso, él propuso que aquellas personas que estén incursas en el delito de traición a la patria o, en su defecto, que por llamado a la violencia haya provocado muertos, esa persona queda inhabilitada políticamente. Me gustó más que, además de inhabilitar políticamente a la persona, al partido político, incluyéndose. Eso trasciende, porque además la ley orgánica de partidos políticos lo establece. Si tú contradices la Constitución, tú quedas cancelado. Pero entonces vamos a trabajar en eso, porque si tú quieres vivir en armonía como partido político, tienes que asumir las responsabilidades que implica transgredir la armonía. Y es una sanción colectiva y no individual. Evidentemente, eso no quiere decir que no sanciones también individualmente. Yo creo, por ejemplo, que en este proceso de violencia hay personas con o sin partido que individualmente asumieron una responsabilidad que debe ser sancionada. Yo no tengo ninguna duda en eso. Y si ese es el mensaje que quiso dar Diosdado, coincido con las dos manos con él. Subimos las dos manos. Sí. Porque es verdad, o sea, aquí a veces nosotros hablamos del delito de traición a la patria y ya se convierte como una especie de cliché, pero realmente no está la pena. O sea, realmente no está tipificado como pena o es una cosa tan alada de los pelos que no logras tipificarlo para hacerlo efectivo. Tú sabes también que es lo importante de debatir con un poco más de profundidad, y también celebro que hayan diferido ustedes, que haya diferido la presidenta la discusión, es porque en el mundo entero no se habla de delito por crímenes de odio de naturaleza política, son étnicos, son religiosos, sí, pero no políticos. El delito de crimen de odio por razones políticas no está en la doctrina claramente definido, y nosotros vamos a ser pioneros en el debate doctrinario. Vamos a dar un ejemplo al mundo de cómo tratar el tema, de cómo sancionarlo y cómo restituir la situación para que no se vuelva a repetir. O sea, yo creo que tenemos que trabajar un poquito más y presentarlo al debate, porque el presidente Maduro, que fue una propuesta del presidente Nicolás Maduro, dijo, debatámosla profundamente en todos los espacios. Yo sugeriría a ustedes como constituyentes también que abran la posibilidad de que los comités constituyentes también tengan
el proyecto, la propuesta para que se debata en los comités constituyentes, que yo sé, porque he hablado y estoy metida en esos comités, que hay mucho interés en debatirlo ahí también en ese espacio, a conocerla en profundidad. Bueno, creo que la intención de la presidenta de la Asamblea hoy, cuando hizo la propuesta de diferir, era precisamente profundizar la investigación, no solamente dentro de la constituyente, sino fuera. Habló de buscar asesoría, estoy hablando de profesionales, ONG, universidades, en fin, que nos puedan dar una idea sobre el tema. Muy positivo. Pero hay un elemento, a propósito del señalamiento que hacía Olga sobre el delito político. El problema no es simplemente concebir un delito político, es que esto es buscar soluciones contra un Estado fascista. Claro. Y esto se está viendo en Europa en este momento. El neofascismo. ¿En Estados Unidos? Este neofascismo que se expresa en Estados Unidos en este momento. ¿Sí? Esto de Charlottesville, que se acaba de presentar, bueno, hasta le costó la cabeza al jefe de las operaciones táctico-electorales o de Trump. Sí. Entonces, hay un neofascismo en el mundo, especialmente más en Europa que en América Latina, sin que eso quiera decir que no lo existe en América Latina. Pero en Europa hay un neofascismo y hay una gran preocupación en Europa sobre el neofascismo. Porque además las dos guerras mundiales salieron de Alemania. No, que conste que la misma Alemania, las leyes son punitivas, sí, altamente punitivas en contra del racismo. Es que los genocidios nacen con crímenes de odio aislados que se van multiplicando y van subiendo en la escalada de violencia. Terminan en un genocidio, en una guerra interna brutal. O sea, nosotros vamos a dar clases en este momento de lo que se debe evitar para que no haya una repetición de sucesos. Y ahí pudiéramos utilizar una expresión que está en el preámbulo de la Constitución: los poderes creadores del pueblo. ¿Usted está de acuerdo, digo yo aquí? Me puedes decir tú, no me digas usted porque me pone muy viejo. A ver, fíjate bien, es que estamos igualitos, pero todos estamos. Ven acá, ven. ¿Tú estarías de acuerdo con que los integrantes del Poder Moral, en este caso, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, fueran de elección popular? Tú sabes que yo en algún momento le planteé... Irrevocable. Irrevocable, sí. Exacto. Yo le planteé a Chávez, cuando estuvimos trabajando ese tema, que se hiciera la elección popular. Y creo que él lo recogió porque hay la posibilidad de que los miembros del poder, por lo menos el fiscal, yo no sé si los otros miembros, pero el fiscal puede ser electo popularmente en la Constitución actual del año 99. O sea, una alternativa es que puede ser electo popularmente. Cuando a mí me pidieron, cuando era fiscal general de la República, fue un grupo de la oposición a pedirme la renuncia. Como ellos le pedían la renuncia a todo el mundo, yo me reuní con ellos, pues les dije, no, vengan y vamos a conversar. Entonces fueron a pedirme la renuncia. Y entonces yo les propuse lo siguiente. Les dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponerle al país elegir al fiscal. Y no aceptaron. Claro, eso ya estaba en la Constitución. O sea, yo no estaba proponiendo nada nuevo. Vamos a elegir al fiscal. Que incluso Chávez me llamó el día siguiente y me dijo, ¿tú estás loco, Isaías? Y le dije, no, es una alternativa y está prevista en la Constitución. Claro. Sí. Además, si ellos realmente quieren escoger un fiscal muy puro, sí, muy representante del pueblo, bueno, vamos a elegirlo, pues. Que nombren 2, 3 candidatos y ¿Cuánto es el periodo de un fiscal ahorita? 7 años. 7 años. Sí. Eso es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Sí. Yo me quedaría con 5 años. Sí. 5 años irrevocables. 5 años Claro. no irrevocable, totalmente revocable. Después de esta experiencia. Sí, totalmente revocable. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en que todos esos cargos deben ser revocables. Bueno, si puede revocar al presidente de la República. Claro. Sí. Claro. Porque ¿qué es lo que ocurre? Esta es una elección de segundo grado. La elección de un fiscal, de un contralor, Claro, sí, electo de un por- defensor, es una elección de segundo grado. Escógelo en primer grado. Sí, hay países donde se escogen en primer grado. O sea, tampoco estamos inventando nada. O sea, hay países donde se escogen los fiscales. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo,
voy a otra ley de esas duras, de la que he estado pensando, sobre todo en la Comisión de Economía. A un importador que se le descubra utilizando o especulando o utilizando esos dólares para robar a la nación, pues, estaría de acuerdo con que no solamente fuera preso, sino que le sea eliminada la licencia, no solamente de importación y exportación, sino también el cese como empresa. Confiscarle los bienes, oiga. Confiscarles. Y la repatriación. Y la ¿verdad? repatriación Por de los supuesto. bienes que tenga fuera o del dinero que tenga fuera. Eso hay que estudiarlo. Eso es un delito más grande que el delito de lesa patria. Por supuesto. Sí. Eso es un delito más grande que los delitos de lesa humanidad. Y además, lo hemos sufrido, porque ese es un delito que no afecta a 3 o 4, afecta a todo el país. Esta situación que nosotros tenemos en el país, de alguna manera tiene que ver con eso. Hay mucha gente que pidió dólares. Sí. Bueno, el caso de Eligio Cedeño, pues para no ir más lejos, pues. Sí. Sí. Eligio Cedeño pidió dinero, le dieron dinero para traer aparatos de aire acondicionado, artefactos, etcétera, y no trajo nada. Por eso estuvo preso. Esa es la razón por la que estuvo preso Eligio Cedeño. Y Eligio Cedeño sale porque consigue de alguna forma un negociado judicial, esos mecanismos un poco espurios, negros del Poder Judicial. Y entonces, bueno, en un acto donde no está el fiscal, la juez le da casa por cárcel. Y lo estaban esperando afuera. Es más, le consiguen la boleta de excarcelación, se la entregan directamente en el tribunal. Y él sale y lo están esperando para irse fuera. Se lo llevan de una vez. Así es. Entonces, esa historia, sí, es realmente una historia en donde tú tienes que aplicar sanciones de verdad, sanciones que pesen, que duelan, que toquen. Es un delito madre del resto de los delitos. Sí. Y la revisión del papel de Venezuela en ciertos organismos, caso OEA, caso organismos internacionales que obedecen al imperialismo norteamericano. Mira, yo allí lo pensaría Estoy hablando con el tema internacional. Sí, no, pero yo ahí lo pensaría un poco más porque el mundo es capitalista, sí, y tú no estás en una isla. Okay. Sí. Y entonces, de alguna forma tú tienes que hacer algunas concesiones a ese mundo mientras no tengas otro, porque vives en él, pues. Sí. Entonces, claro, estoy midiendo las concesiones. Por ejemplo, habernos salido de la OEA me parece perfecto, pero no me parece bien salirnos de la ONU. Sí. Sí. Entonces, bueno, es un Además que siempre tenemos que tener escenarios de debate. Y nos iríamos hasta el final. Pasó con la OEA, pues. Claro. Con la OEA no era que había que salirse, sino yo pienso que tenía que haberse ido hasta el final en algún tipo de discusión. A veces las discusiones sirven para desnudar al enemigo. No, y la OEA está más que desnuda. Y que el gobierno nacional lo manejó muy bien. Sí, sí. Ahí Delcy se manejó a las mil maravillas. Sí, sí. Si algunos méritos nosotros tenemos que reconocerle permanentemente a Delcy, es la manera como manejó el discurso y como manejó La situación. diplomáticamente la situación internacional en la OEA. O sea, nosotros hemos derrotado a la OEA en todos los terrenos. Es más, ahora mismo, ellos trataron de reunirse en el Perú. Convocaron los 34 cancilleres, fueron 17, y de los 17 solamente 12 asumieron un perdieron pacto. 3. Sí. Perdieron 3 en el camino. Sí. Entonces, bueno, siguen siendo derrotados, sí. Evidentemente, están amparados por el poder económico y bélico que ha tenido el mundo en toda su historia más grande hasta ahora. Bueno, ahí está, puede estar declinando, pero es que los imperios no mueren de la misma manera como mueren los seres humanos. Nosotros duramos 90 años, un imperio puede durar 1000 años, ¿sí? Entonces, para ellos morirse tarda más tiempo, pues. Nosotros de pronto nos enfermamos y morimos en 6 meses. Y para ellos 6 meses puede ser, ¿qué te digo?, 50 años, 30 años, ¿sí? Algo así. ¿Cómo vería un debate con los miembros de la Asamblea del Desacato yendo al salón protocolar con nosotros? Debate Me soñado. encantaría. ¿Verdad Debate que soñado. Me encantaría. ¿Te encantaría? Sí, me encantaría ese debate. Es un debate soñado. Es más,
me encantaría tanto que a mí no me importaría ir al escenario de ellos. No, si quieren, si nos invitan, vamos. ¿Y por qué no? Claro, sí, sí. Me fascinaría ese debate. Ellos por allá, tú sabes, rinconaditos para su lado derecho. Sí, bueno, sí, es que siempre van a estar del lado derecho. Bien, mire, Isaías, ya finalmente, cuando hablábamos de lo tremendamente heterogéneo que es la nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿te parece que va a haber un buen debate rico en matices? Yo creo que sí. Es decir, no es simplemente que creo que sí. Yo he conversado ya con mucha gente, intuyo que además hay preparación, hay formación para dar un debate. Yo, por ejemplo, me he encontrado con una cantidad de abogados jóvenes que están allí. Sí. Estoy abogando de abogados de menores de 40 años. Sí. Y bueno, preocupados incluso con el debate, se me acercan y me preguntan qué opino yo sobre tal cosa, y ellos ya tienen una opinión. ¿Sí? Y realmente lo que quieren es confrontar un poco la opinión con alguien que, a juicio de ellos, tiene por lo menos la experiencia de otra constituyente. Pero están allí como que van en boca de caño, como dicen los llaneros, ¿no? ¿Sí? Tienen todo un arsenal de argumentos, de respuestas, de planteamientos, de formación, que cuando suelten eso va a ser un río crecido. Fascinante, por lo menos para mí. Yo que estoy acostumbrado a los ríos crecidos del llano, bueno, desbordado el río. Y después, bueno, tendrá su cauce, como todos los ríos crecidos, ¿no? Sí. Pero yo sí pienso que va a ser un debate bien bonito. Bellísimo. Ya lo estoy viendo, en la Comisión de Economía lo estoy viendo. En la Comisión de la Verdad, dicho sea de paso, repíteme eso, Olga, pues la Comisión de la Verdad no solamente por los crímenes. No, bueno, la ley tipo de la comisión establece que es por los crímenes, pero Hay otro pudiéramos tipo de crímenes. trabajar el tema económico también como una especie de Hay que buscar los comisión de la verdad los para que no culpables. haya repetición de situaciones del pasado. Sí, porque hay una cosa que decíamos hoy, en la Comisión de ¿Por qué? Economía. Esto no se puede repetir. Un acto de robo al Estado no puede repetirse. Y no puede repetirse ni siquiera un acto de desestabilización en contra de nuestro propio pueblo. Yo siempre he dicho que es más criminal atacar a nuestro pueblo en lo de alimentos que una guerra convencional. Ojo, la Constitución nuestra establece que tiene el castigo más severo. Lo que pasa es que no se estableció como el más severo, pero la Constitución establece que los delitos económicos deben tener el castigo más severo de todo el sistema de castigos que se establezca. Y no fue así. No fue así. Yo quería comentarte con respecto al Consejo Moral, esa posibilidad. Yo creo que hay que hacer una revisión. Yo sugeriría que se haga una comisión solamente para dedicarse al tema del Consejo Moral Republicano. Cuando el comandante Chávez lo propuso porque él le preocupaba el tema de la corrupción. Le preocupaba profundamente, además que cuando Bolívar lo presenta en 1819, 1826, también era por el tema de la corrupción. ¿Cómo atacar la corrupción desde un Consejo Moral que formara a los jóvenes, a los niños en la ética, en las virtudes republicanas? Y cómo crear un consejo multitudinario, porque hablaba de 40 hombres en ese momento Bolívar, para poder corregir las debilidades naturales de los hombres y poder llevar una función correcta, una conducta correcta de acuerdo a los valores que se establecieran. Yo creo que hay que revisar la propuesta del comandante Hugo Chávez nuevamente, la propuesta de Bolívar. Él en ese momento dijo, bueno, pudiera ser la Fiscalía, la Contraloría, más la Defensoría del Pueblo que debe crearse. Pero quizá en este momento de transformación a lo mejor tengamos que hacer una revisión. Por ejemplo, la Fiscalía, ya tenemos la experiencia de que no puede ser un solo titular que lleve la Fiscalía, debería ser un órgano colegiado, porque es una responsabilidad importante. O sea, tú, por tu inacción, tú garantizas Por ejemplo, impunidad. en el caso del Poder Electoral, que también es un órgano colegiado, pudiera llevarse la Fiscalía de esa manera. Sí, bueno, pudiera revisarse como pudiera llevarse la Fiscalía o pudiera llevarse el Poder Ciudadano a una figura similar. Exacto. Yo comparto la inquietud que tiene Olga sobre el Poder Ciudadano. Lo que esperábamos del Poder Ciudadano no se ha dado todavía.
O sea, no ha habido una expresión de poder ciudadano. Los tres órganos siguen actuando separadamente, con una concepción absolutamente autónoma del país y de ellos mismos. Cuando se reúnen en el Consejo Moral, se reúnen para conversar algunas cosas, pero no para desarrollar una política común. Ni en mi gestión, donde yo estuve formando parte del Consejo Moral, y mucho menos ahora. Ahora incluso se separaron, se odiaron. Sí, yo encontré en algunas oportunidades algunos de los miembros del Poder Ciudadano, bueno, que decían barbaridades del otro, pues. Sí. Es más, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que quien fue defensora del pueblo antes, prácticamente no se podía ver con la fiscal. Y parecía, bueno, que era necesario que estas cosas ocurrieran para que se encontraran y coincidieran, cosa que me sorprendió realmente. Sí. A todos. Coño, es cierto. A todos. Cierto. Pero hay una cosa que es verdad, que según y por lo que se está viendo con la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República, no puede llevarla a una sola persona. No debería llevarla a una sola persona. Sí. Aparte de que, bueno... Es más, que ella no puede regularse a sí misma. Exacto. Sí. Ella no puede seguir regulándose a sí misma, porque entonces, o sea, ¿quién la regula a ella? Y fíjate tú que hay una cosa que es bien terrible en todo esto, ¿no? Yo recuerdo que la ciudadana fiscal, ex fiscal, decía que ella se iba a trincherar dentro de la fiscalía y todo esto, y termina el otro día pasando en una lancha rápida a Colombia, el señor Santos diciendo que hay que tiene toda la protección en Colombia, y luego que no se quiere asilar en Colombia sino en Estados Unidos. Me imagino que ella debe tener todo el dinero allá. Pero bueno, independientemente de eso, el hecho cierto es que la Fiscalía no puede seguirse llevando con una sola persona que cobre y se dé el vuelto. Yo creo que eso hay que revisarlo en el contexto del Poder Ciudadano y especialmente con esta experiencia revisar la Fiscalía. Y no solamente la Fiscalía. O sea, yo pienso que hay que buscar una salida institucional al problema que pretendió crear el Poder Legislativo. O sea, tienes que de alguna forma establecer un mecanismo mediante el cual ningún poder se pueda rebelar contra los demás poderes y arrinconarlo. Afortunadamente nosotros habíamos previsto la Sala Constitucional y nos sacó del atolladero. Pero mira, los demás países no tienen Sala Constitucional. Tienen un Tribunal Constitucional aparte. Y tienen un Tribunal Supremo de Justicia. Aparte. No dentro del Tribunal Supremo. Y se les plantea el problema de que cuando el Tribunal Constitucional tiene una opinión y el Tribunal Supremo tiene otro, se anulan entre ellos dos. Hay una muerte cruzada. Sí, exactamente. Esa es la expresión, una muerte cruzada. Entonces, nosotros resolvimos ese problema porque logramos que ese Tribunal Constitucional entrara como sala. Pero es un Tribunal Constitucional. Okay. Pero funciona como sala. Fíjate, en Ecuador, doctor Isaías, en Ecuador ocurre una muerte cruzada constitucionalmente. Si el Poder Legislativo impide el ejercicio, obstaculiza el ejercicio del resto del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo disuelve y se llama a nuevas elecciones de ambos. Esa es la muerte cruzada. Yo te mato a ti, tú me matas a mí, vamos los dos a elecciones. Y en Francia, que es un régimen semipresidencial, un sistema semipresidencial, el presidente puede disolver el Parlamento. Sí, disolver y llamar a nuevas elecciones. Porque en Francia la característica cultural era que los partidos no dejaban gobernar al Ejecutivo. Y entonces hubo que inventar un mecanismo. Y ese mecanismo es que el presidente pueda disolver. Además, se ha producido ya 2 veces. O sea, no es tampoco una situación teórica, ¿no? No, de facto lo han hecho. Sí. Aquí se permitió la moción de censura. Si el Parlamento, la Asamblea Nacional obstaculiza el ejercicio del vicepresidente, que es el engranaje entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ahí sí el presidente, si hay 3 mociones de censura, puede disolver, pero hay que esperar que haya 3 mociones de censura. Lo cierto es que vamos a tener 2 años para aprender. Yo le voy a decir una cosa, y hoy yo lo he venido percibiendo dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Si esta constitución nuestra es una de las constituciones más leídas del mundo, cuidado si no es la más leída del mundo. Y una de las mejores del mundo. Y una de las mejores del mundo. ¿Cómo será ahora que vamos a estar 2 años aprendiendo de leyes y aprendiendo de blindar a la constitución?
y con un pueblo que sabe más que perro de ciego. Sí, señor. Muy organizado y políticamente y lo que viene, muy maduro. lo que viene. Un mensaje, Isaías. A mí me encanta hablar con él, yo cada vez que llego lo busco. Pone a uno a pensar. Bueno, ¿qué mensaje te puedo decir? Que la gente siga construyendo el proceso constituyente y que no sienta que como estamos allí se acabó el proceso constituyente. Que nos reclamen, que nos muevan, que nos estrujen, que nos denuncien, que se presenten allá, que lleven documentos, que nos pidan cuenta. Eso es un proceso constituyente. Porque si no, nosotros nos convertimos... Además, nosotros somos voceros. Así es. Somos voceros. Si no nos convertimos en unos delegados. Tú sabes que eso hace tiempo, eso no gustaba mucho, sobre todo en los partidos políticos de derecha. Ellos dicen, yo te represento, pero no soy vocero tuyo. Sí. O sea, yo después que tú me elijas, no me importa. Hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana, ¿no? Aquí no. Aquí tienes tú que te debes tú a la persona que te eligió. Exactamente. O al sector que te eligió. Y tienes que ir allá y rendirle cuenta. Exacto. Sí. Estamos jodidos. decía Stulin ayer. ¿Cómo fue que decía Stulin después que agarró y nos explicó todo lo que nos explicó al final? Al final estaba Olga, estábamos todos sentados así, entonces el tipo tira la explicación completa, Stulin, pam, 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 y al final dice, en consecuencia, estamos jodidos. Entonces, al final tú no sabes si decir, oye, entonces, ¿para qué vamos a hablar de todo esto? Lo que hay que hacer es agarrar y suicidarse de una vez. O agarrar y comprar 10 botellas de ron y comenzar desde ahorita. Muchas gracias, Isaías. Gracias, Olga. Gracias, Mario. Gracias a ti. Ha sido muy sabroso el rato. Yo pensé que me iba a fastidiar, pero te advierto que estoy como súper feliz, pues. No, ¿Quieres una hora tú más? sabes que estoy pensando yo. Mira, tú sabes que estoy pensando yo, Isaías. Agarrar, para no tener que venirse para acá, lo que son los sábados y los martes, hacerlo ya mismo en la... Me parece maravilloso. En la Asamblea Nacional. Maravilloso. Es más, puedes ir incluso rotándolo. Claro. Y traer gente nueva y que nos ilumine, porque mira, yo creo mucho en la juventud. Yo no creo que la sabiduría... te voy a decir algo. No creo que la sabiduría está en nosotros. Te voy a decir algo. Yo he encontrado allí discursos que, honestamente, me han sorprendido muy gratamente. Sí. Pero me han sorprendido. Sí. En el área económica, así igualito, como tú a veces encuentras un fascistoide de esos, pero durísimo. Mire, los encuentras de izquierda. Ñángaras, que mejor es que se agarren. Por cierto, que ayer decía yo en Secodena, y Stulin se me cogió, no sé hubiese. ¿Usted cree que hace 20 años nosotros un ñángara iba a estar aquí hablando en Secodena, íbamos a estar hablando de los planes imperiales y todo esto? Había unos cuantos. Y allá habían unos cuantos ñángaras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Isaías, gracias Mario. Olga. Chao, nos vemos, si es que no nos vemos allá mismo en la asamblea. Chao. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá.